Devoción. Historia compartida de manera anónima. Soy vigilante desde hace 16 años. Empecé muy joven a trabajar en una empresa que se encargaba de mandarnos a los lugares que necesitaban de nuestro servicio. He tenido que trabajar en diferentes lugares como condominios, hoteles o zonas residenciales. Creo que hasta ahorita me ha tocado casi de todo. Cuando iba empezando en este empleo casi siempre me tocaba cubrir los turnos de la noche. Eran los que casi nadie quería y que nos dejaban a los nuevos. Por esa razón, cuando le contaba a alguien de mi trabajo, incluso me pasaba con mi propia familia, me preguntaban si mientras cuidaba estos sitios a esas horas no me pasaban cosas extrañas. De repente escuchas cosas, o crees ver algo, pero no me había sucedido nada extraño, al menos no en aquellos lugares. En donde sí me sucedió fue en el sitio donde menos lo esperaba. Y es una historia que les quiero contar en este relato. Como les había dicho, al principio a nosotros nos mandan a los lugares que contrata la empresa, los cuales necesitan del servicio de seguridad. A veces toca que nos dicen quién va a cada lugar, tomando en cuenta qué tanto riesgo hay y quién está en mejores condiciones de hacer frente a alguna situación. Otras veces, cuando el servicio es relativamente tranquilo y no hay un riesgo, nos dan la oportunidad de que nosotros decidimos quién va. En esta ocasión había contratado el servicio museo. Este era uno de los lugares que nos dejaban escoger quién quería ir. A muchos de mis compañeros les parecían lugares aburridos y tediosos. Como el horario se acomodaba a algunas cosas que tenía que hacer en esas fechas, decidí tomar la oportunidad. Yo no entendía mucho de lo que había en estos lugares, pero tampoco era necesario para cumplir con mi trabajo. Además de que necesitaba como de un lugar más tranquilo, ya que los últimos meses había estado en una casa de empeños y la presión era más. Mientras hubiera una silla donde yo pudiera sentarme no había problema. Los primeros días en este nuevo empleo transcurrieron con tranquilidad. Entraba poca gente, aunque los fines de semana había más. Era un museo de arqueología, escuchaba a algunos guías o maestros decir que eran piezas de hace mucho tiempo, incluso antes de la llegada de los españoles. Yo veía los objetos en las vitrinas y no entendía mucho. Tenían formas extrañas y no entendía qué querían decir. Francamente, no me importaba tanto. Mientras la gente no las tocara o no les tomara fotos con flash, cumplía con mi trabajo. A mí me pagaban y eso era suficiente. En una ocasión llegó un especialista al museo. Guiaba a un grupo de estudiantes por las salas y explicaba de las piezas, cosas que yo medio había escuchado antes, tales como el tiempo en que fueron hechas, las técnicas que usaron para elaborarlas o sus materiales. También explicaba lo que pudieron significar o sus simbolismos. Todo esto, con el pasar del tiempo, ya más o menos lo sabía, pero en esa ocasión dijo algo que se me quedó muy grabado: que esos objetos, fueran de barro o de piedra, fueron objetos sagrados o adorados en su momento. No fueron cosas hechas para uso diario como muchas cosas son para nosotros actualmente. Estas piezas que fueron objetos vivos o sagrados en su momento son los mismos que están en las vitrinas, y si nosotros los sabemos ver aún guardan y conservan ese poder. Después de explicarle esto, continuaron con su visita y al poco rato se fueron del museo. Yo no pude hablar con el experto que mencionó esto, pero me llamó la atención. En ese momento dudé si aquello que decía era verdad o si lo había hecho para que los jóvenes demostraran más interés en las piezas. Pero aquellas palabras me dieron vueltas. Al estar en la sala sin gente todo el día, sin ningún ruido ni ningún movimiento, me convencí que lo que había dicho era únicamente para que sus alumnos pusieran más atención. Pero poco después pude comprobar que las cosas pueden estar en silencio y sin movimiento, pero todavía pueden tener algo de vida, o guardan algo en ella más allá de lo que podemos entender o explicarnos. Mis compañeros y yo tuvimos una reunión con una directora del museo. Nos dijo que desde hacía mucho tiempo estaba esperando la llegada de una máscara. Vendría desde la parte del sur. Era una pieza antigua que fue encontrada en una tumba, una muy conocida y admirada por su material. Estaba hecha de una piedra verde que, según explicaron, era un tipo de jade conocido como jade imperial.
El propósito de esta máscara era acompañar un alma de alguien muy importante, casi un dios en el más allá. Eran de las piezas más conocidas de la historia de aquella región. Le iban a prestar unos meses para que pudiera ser exhibida en el museo. Desde que llegó hubo bastante revuelo. La trajeron en una caja de madera demasiado grande para el tamaño de la máscara. Cuando la sacaron no medía más de 30 centímetros. Debo decir que no soy conocedor de estos temas, pero en cuanto la veías algo te hacía sentir. Tal vez el brillo de su material o la expresión en su cara, o el brillo de los ojos hechos con una piedra negra. El caso es que parecía estar más viva de lo que uno pudiera imaginar. La montaron en una sala en especial en la cual colocaron pantallas y otras cosas para quien entrara pudiera entender más cosas de ella. Como yo apenas había llegado, no me tocaba estar en la sala donde iba a estar puesta. Le tocaba cuidar a otro de mis compañeros que tenía más antigüedad que yo. Recibimos todos los días a mucha gente que venía únicamente a ver esta pieza, así que por mí estuvo bien para que no me tocara estar ahí. Era una pieza demasiado valiosa e iba a tener mucho más cuidado. Incluso le habían puesto en un cilindro de cristal porque tenían miedo que le pasara algo. Pero desde los primeros días que llegó empezaron a pasar cosas raras en el museo. El día que se abrió la sala al público tuvimos que quedarnos más tiempo del que normalmente nos tocaba. Después de que toda la gente se fue, ya casi cerca de las 8 o 9 de la noche, nos asegurábamos de que nadie se hubiera quedado. Activamos las alarmas y cuando estábamos por salir escuchamos que en la sala donde estaba la máscara se estaba abriendo una de las ventanas que siempre estaba cerrada. Como el museo era un edificio antiguo, las ventanas estaban hechas totalmente de madera. Esto impedía que entrara la luz, cosa que era buena para las exhibiciones, ya que prevenía que el sol les diera directamente a las piezas. Por esta razón, las ventanas tenían puesto un pestillo de metal que siempre estaba cerrado. Como era muy antiguo, era muy ruidoso cuando lo abrían o cuando lo cerraban. Esa noche, cuando estábamos a punto de retirarnos y apagar las luces del museo, escuchamos que el pestillo de la sala se corrió y que la ventana se abrió. Varios de los vigilantes llegamos al mismo tiempo alarmados. Eso era una señal de que no fue algo que solamente uno de nosotros había creído escuchar. Pero cuando llegamos todo estaba en orden. La ventana estaba cerrada y el pestillo echado. Vimos otras salas solamente para asegurarnos, aunque en ninguna de ellas había ventanas. Al menos no que se abrieran o cerraran de esta manera. Extrañados salimos no sin antes dar un par de rondas más en todo el museo. Debíamos asegurarnos de que nadie estuviera dentro. Advertimos a los vigilantes de la noche lo que sucedió para que estuvieran atentos. Por la mañana nos dijeron que el mismo ruido que nosotros les describimos lo volvieron a escuchar. Pero al igual que nosotros, cuando fueron a ver todo se encontraba en perfecto orden. Así como este suceso, ocurrieron otros más en esta sala donde únicamente estaba la máscara. Se escuchaba que se caían cosas, pasos de personas cuando la sala estaba vacía, o incluso el susurro de algunas voces. Pero todo sucedía cuando no había nadie, en el horario en el que el museo no tenía visitantes. Fuera antes de abrir o después cuando se cerraba, llegó el punto en que nos familiarizamos con estos ruidos. Ya no nos asustábamos ni reaccionábamos alarmados. No era la sala a mí que me tocaba cuidar, pero cuando algunos de nosotros nos reuníamos a la hora de comer platicábamos de lo que estaba pasando. Cerca de que la exposición terminara y la pieza tuviera que regresar al museo de la cual la conservaba y la había prestado, el guardia que estaba a cargo de cuidarla se enfermó. Pidió su incapacidad y me tocó a mí cuidarla esos últimos días. A los pocos días de esto, una ocasión recibimos una escuela proveniente del sur del país, de una comunidad cercana donde la máscara se había encontrado. Lo supe porque antes de entrar la directora habló con el grupo. Para ellos era muy importante poder verla, ya que a pesar de haberse encontrado allá, pocas veces habían tenido la oportunidad de visitarla. Cada uno de los alumnos venía acompañado de un familiar. Francamente no recuerdo si era un niño o una niña venía con una persona mayor, una anciana que me imaginé que sería su abuela.
aunque tampoco puedo asegurarlo porque nunca le pregunté. El grupo dio el recorrido por la sala durante un rato y el maestro les explicó algunas cosas de la máscara y después salieron. La mujer mayor se quedó después de que todos se marcharon. La estuve observando un rato pensando que tal vez quería ver la pieza con más cuidado o a mayor detalle, ya que se inclinaba frente a la máscara que estaba dentro de la vitrina. Después de esto, juntó sus manos y comenzó a pronunciar algunas palabras. Lo hizo en un idioma que yo no lograba comprender. Lo hacía con un fervor que me parecía que estuviera frente a una imagen de la Virgen o un Cristo o un santo. Estuvo así durante un rato. Esto me llamó poderosamente la atención. Cuando parecía que se iba a retirar, me acerqué a ella para preguntarle qué estaba haciendo. Con lo que se daba a entender en español, me dijo que esa máscara era muy apreciada en su comunidad, que ellos conocían de ella desde antes de que fuera encontrada por los arqueólogos y puesta en el museo. Ellos conocían de su ubicación, pero habían decidido dejarla ahí porque ese era su lugar. El orden de las cosas se mantenía desde hace mucho tiempo y ellos no podían alterarlo. Además de que los espacios sagrados no se profanan solamente por interés de preservarla. Fue una plática que me costó trabajo entender, pero logré entender lo que sucedía en el lugar de donde aquella mujer era. Por lo que entendí desde hace mucho tiempo, probablemente desde que era pequeña, la máscara era un objeto sagrado que mantenía el orden en el pueblo, así como los ciclos de la tierra e incluso la salud de los pobladores. Pero desde que la máscara fue movida de aquel lugar para restaurarla y luego llevarla al museo, las cosas comenzaron a transformarse bastante. Las lluvias de las cuales ellos dependían dejaron de ser en las temporadas. Se alteró la intensidad y a veces era mucha y en otras era poca. La gente comenzó a enfermar y todo se fue desequilibrando. A partir de la visita de aquel grupo junto a aquella señora comenzó a ver esta máscara de un modo diferente. Las palabras que había dicho aquel experto en los primeros días que llegué al museo podrían ser bastante ciertas, y las personas de esos tiempos creían que había algo más en este tipo de objetos. Me dio por pensar si era por esa razón que se estaban escuchando los ruidos en la sala, si era la máscara dando una señal de que ya no quería estar en ese lugar que no era suyo, y a cuántos objetos más de cuántos otros lugares o museos les pasara lo mismo. Días después de aquella visita regresó la señora, pero esta vez no volvió sola. Casi nunca dejan entrar a los visitantes con mochilas o con cosas, pero ella se las arregló para que la entrada la dejaran pasar con un pequeño morral que llevaba entre las manos. Bastante pegado a su cuerpo, por cierto. Entró a la sala que yo cuidaba donde se encontraba la máscara. Se acercó a mí, tal vez por la confianza que habíamos desarrollado la vez anterior. Me dijo que estaba pasando por una situación muy difícil, que necesitaba ir ante aquel objeto para pedirle sus favores, pero necesitaba hacerlo sola sin que nadie más estuviera presente en la sala. Al principio pensé en negarme porque eso iba en contra de lo que yo tenía encargado de hacer. Además, la máscara estaba segura. Había cámaras en el museo y si algo pasaba de todas maneras se le podía atrapar. No vi mayor riesgo en dejarla sola unos cuantos minutos. Le dije que la dejaría un rato y que después volvería. Para justificar mi salida de la sala, le dije a unos compañeros que era un lugar donde se monitoreaban las cámaras. Iba a preguntar por algo que había perdido unos visitantes que habían llegado antes. Para hacerlo más creíble fui a esta sala. Igual servía para platicar un poco con mi compañero. Y de todos modos iba a vigilar lo que estaba haciendo la señora. Creía que no debía haber alguna clase de peligro. Cuando llegué al lugar donde se podían ver las cámaras me di cuenta que estaba solo. Probablemente el que las cuidaba había salido por algo de comer o al baño. Me senté para esperarlo y hacer un poco de tiempo. Mientras tanto veía lo que estaba pasando por las cámaras. Cuando puse atención a la imagen donde se veía lo que estaba pasando en la sala donde estaba la máscara, hubo un momento donde el cuerpo de la señora cubrió la vitrina. El morral que llevaba en las manos estaba en el suelo como si no tuviera nada. La mujer hizo un movimiento para recogerlo y al momento de agacharse la vitrina se volvió a ver, pero dentro de ella parecía que no había nada.
En ese momento sentí que mi cuerpo se puso frío, como si la sangre se me hubiera bajado los pies. Me levanté lo más rápido que pude mientras corría a la sala. Estaba pensando lo que pudo haber pasado. ¿Cómo pudo haber desaparecido la pieza? Era imposible. Hubiera tenido que romper el cristal y esto hubiera hecho mucho ruido. Aparte nos habían dicho que estaba blindado y se hubiera activado la alarma. No se escuchó nada, pero yo claramente vi que la vitrina estaba vacía. No se escuchó nada, pero claramente vi que la vitrina estaba vacía. Llegué a la sala y la mujer estaba haciendo una inclinación de la cabeza. Llevaba otra vez su morral en el hombro y me miró tranquila y me dio las gracias. Extrañado por la quietud de ella y la tranquilidad del lugar, vi la vitrina y todo estaba en orden. La máscara ya estaba y el vidrio estaba intacto. Me asomé por el pasillo que daba a la salida, pero no había nadie, como si la mujer se hubiera ido con mucha prisa. No sabía qué había sucedido. Comencé a creer que había visto mal, aunque la imagen en ese momento había sido clara. Decidí no volver a moverme de aquel lugar hasta que acabara mi turno. Cuando llegó mi hora de salida, fui otra vez con mi compañero encargado del monitoreo de las cámaras. Le pedí si podía mostrarme las grabaciones de la hora en la que la mujer se había quedado sola en la sala para comprobar si era cierto lo que había visto. Juntos estuvimos viendo minuto a minuto desde que ella entró, pero en el momento en que ella pareció tomar algo que estaba dentro del morral y colocarse frente a la máscara se tapó el ángulo de la cámara. La pantalla se oscureció hasta el momento en que yo llego y ella hace la inclinación con la cabeza, llevando el morral nuevamente a las manos. Me dijo que esas cosas de repente pasaban, que no eran tan comunes. Él no le tomó tanta importancia y yo ya no quise decir nada más al respecto. Me fui a casa pensando sobre todo aquello que pasó aquella tarde. El resto del tiempo que duró la exposición la mujer no volvió. Curiosamente, los vigilantes del turno de la noche mencionaron que después de ese día no había vuelto a escuchar nada. No había ruido ni cosas extrañas. La exposición terminó y el equipo que la trajo regresó para llevársela. No sabía si la llevaron a otro museo. Mientras veía cómo sacaban la caja en la cual habían metido, tuve la sensación de que era otra pieza la cual se llevaban, como si no fuera la misma que había llegado. Pero no dije nada al respecto. Meses después, el museo dejó de necesitar el servicio de algunos guardias. Dejaron de contratar el servicio de la empresa y me movieron a otro sitio. Aunque he vuelto en varias ocasiones a cuidar lugares de noche, jamás me ha vuelto a pasar algo similar a lo que viví aquella vez. Me gusta pensar que después de que la señora fue, regresó a su comunidad, que las cosas volvieron a mejorar para ellos, que las lluvias volvieron finalmente, que el pueblo que sintió que alguna vez les perteneció le fue devuelto. Pero solamente me imagino porque no he vuelto a escuchar nada sobre la famosa máscara. Tampoco he vuelto a escuchar de aquel pueblo ni de aquella señora, esa que le tenía tanta devoción a aquel objeto.